A esta hora de la tarde saludamos a la doctora Lida Caicedo Martínez. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenas tardes, señor Oscar. Muy bien, muchas gracias. La doctora Lida Caicedo Martínez es la directora ejecutiva del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social en nuestro departamento del Valle del Cauca. ¿De acuerdo, doctora? Sí, señor, así es. De acuerdo. Doctora, ¿cuánto tiempo en el Fondo Mixto? Ahorita, el 31 de diciembre, completo 3 años de estar en frente del Fondo Mixto como directora. Doctora, ¿cuál es la función, cuál es el papel que usted cumple al cargo de esta entidad? Bueno, efectivamente, el Fondo Mixto es una entidad descentralizada de segundo orden. Su nombre mixto es porque está compuesta con aportes de la gobernación y aportes de particulares, y mi función es liderar este proceso para que nosotros podamos ser ejecutores de recursos públicos o recursos privados en beneficio de la comunidad, desarrollando proyectos sociales, culturales, deportivos, recreativos, de infraestructura, en fin. En 3 años, doctora, ¿qué se ha logrado hacer? Pues, ¿cómo le parece, Oscar, que muchísimo hemos logrado? Porque como esta es una entidad híbrida, es de carácter mixto, lo que nos ha permitido es mejorar nuestra condición como empresa privada, que es como funcionamos al interior y para los terceros. Y a nivel estatal hemos mejorado en la ejecución de proyectos porque por nuestra idoneidad y experiencia se nos han entregado proyectos muy importantes durante estos 3 años para ejecutar y entregar en beneficio de la comunidad proyectos de todo tipo. Destaquemos los más importantes proyectos. Bueno, nosotros fuimos ejecutores de los Juegos Panamericanos, usted conoció del tema, se llevaron a feliz término en la ciudad de Cali, haciendo nuestra labor como gerente integral de proyecto, que eso es lo que hacemos desde el Fondo Mixto. Entonces, hicimos una gran labor en esos Juegos Panamericanos desde la preparación hasta su culminación, con la asistencia de muchas personas a nivel internacional que nos visitaron, y se generó empleo y desarrollo para la ciudad. Además de que nuestro deporte o nuestra capacidad deportiva aumentó porque se mejoraron muchas marcas en diferentes actividades deportivas. También hemos sido ejecutores por muchos años de la que usted conoce como la ciclovía. Ciclovía Cali lo hicimos durante mi periodo de 2 años, y Ciclovía Valle también llevamos ejecutándola a la fecha con la participación de muchas personas a nivel departamental de este evento recreativo. Hemos sido ejecutores de proyectos de infraestructura como el mejoramiento y mantenimiento del Estadio Pascual Guerrero, que lo adelantamos para el año pasado. Se hicieron todas estas obras de adecuación de varios escenarios deportivos precisamente para los eventos deportivos y recreativos que se han adelantado durante estos 3 años. Hoy estamos haciendo la ejecución de los juegos departamentales, que son muy importantes para nuestro territorio, que terminan hoy. Precisamente se está cerrando todas estas justas a nivel departamental. Entonces, pues hemos hecho varios proyectos a nivel recreativo y deportivo, y de infraestructura, pues podemos contar que hoy somos ejecutores directos de los proyectos de regalías, que son los proyectos que se destinan para los municipios denominados PD, donde el local destina los recursos a nivel nacional para que sean ejecutados en estos territorios. Nosotros hemos sido designados ejecutores de varios proyectos a nivel nacional y departamental también, con hoy mostrando un avance significativo en las obras. Hemos hecho entrega de 2 obras muy importantes a nivel nacional en los municipios de La Paz, Cesar, y municipio de Novita, Chocó. Son obras de infraestructura vial que se desarrollaron para beneficio de esas comunidades, para que puedan hacer extracción de sus productos y comercialización de los mismos, mejorando su condición y su calidad de vida. Y también a nivel departamental hicimos la entrega de que se conoce como el puente Omar Torrijos, que comunica Zarzal con Roldanillo, para beneficio de las comunidades eh, agrícolas de esa zona. El comercio se ha movido con mayor envergadura, las personas se han visto beneficiadas,
acceso a educación, acceso a los centros de salud. Ha sido muy importante esa obra de Omar Torrijos. Entonces, en infraestructura también ha habido muchos avances a nivel de placahuellas en varios municipios del Cauca, de Nariño, de Chocó, del Valle del Cauca. Estamos en este momento ejecutando obras en Pacho, en virtud del proceso de OCAPAS que hace la entrega de esos recursos. También tenemos proyectos productivos en ejecución, proyectos de capacitación, proyectos de socialización. Ejecutamos proyectos de la gobernación del Valle en varias secretarías, fomentando, por ejemplo, eh, el acceso de la comunidad a proyectos como barberos, de construcción, de manejo de computadores. O sea, es un sinfín de proyectos sociales que también desarrollamos en el Fondo Mixto como teniendo la calidad de gerentes de proyectos. Es decir, doctora, que el fondo mixto no solamente está para invertir en el deporte, sino también en otros sectores, en otras áreas. Sí, señor. Nuestro objeto social permite que podamos ayudar, en este caso, a las entidades territoriales a nivel nacional, municipal y departamental en la ejecución de sus proyectos o sus planes de desarrollo. Para eso fuimos creados desde el año 1993 por una ordenanza que autorizó al gobernador de esa época a constituir el Fondo Mixto. Doctora, ¿qué planes de trabajo tiene para el 2023? Pues, Oscar, yo creo que seguir trabajando de la mano de mi equipo directivo y del personal del Fondo Mixto. Hoy somos aproximadamente 60 personas vinculadas por contrato laboral y otros por prestación de servicio. Y hacemos esta labor de divulgar lo que hace el Fondo Mixto, llevar a las comunidades la oportunidad de que sea a través de nosotros como gerentes de proyectos ejecutemos sus recursos, porque nosotros lo que hacemos es velar por la ejecución correcta de los recursos públicos. Imagínense que hoy estamos a puertas de que iniciemos la construcción del hospital S de San Andrés Islas. Allá hicimos la entrega de los estudios y diseños del mismo y estamos ya a puertas de iniciar ese proceso de construcción, si Dios lo permite. Tenemos en este momento también la posibilidad de ser ejecutores de las obras del SENA San Gil, que es una nueva entidad educativa que se va a construir allá en Bucaramanga, en San Gil directamente. Entonces, pues, expectativas grandísimas para que el Fondo Mixto pueda seguir apoyando a los entes territoriales a la ejecución de su. Doctora, ¿los recursos de dónde provienen? Muchos de los recursos que nos entregan son a través de convenios y contratos interadministrativos o contratos de administración delegada o gerencia de proyecto, que son los recursos de los entes territoriales. Y otros recursos que nos entregan particulares para hacer la ejecución de proyectos de socialización, capacitación, consultoría, interventoría. Y desde el año 2021 estamos haciendo la ejecución de los recursos que nos designa los CAPAS como ejecutores directos de regalías. Hay que aclarar allí es que los recursos de regalías no entran al fondo mixto. Los recursos los administra es el Ministerio de Hacienda. Lo que nosotros hacemos en este caso de los recursos de regalías es vigilar, supervisar y hacer seguimiento a las obras que se contratan para que llegue a feliz término su ejecución. En los recursos que nos entregan por convenios y contratos, esos sí los administramos nosotros, pero el mecanismo es el mismo. Nosotros por nuestra supervisión, por nuestra vigilancia, hacemos el pago a nuestros operadores, ejecutores de esos proyectos que nos entregan para que llegue también a feliz término y no se pierdan los recursos públicos. ¿Cuánto dinero tiene disponible para todos estos proyectos para el año entrante? A hoy tenemos suscritos hasta el 31 de diciembre los proyectos con los cuales los municipios han decidido ejecutar sus programas, ¿sí? Pero es año a año que nos entregan a través de convenios y contratos estos recursos que nosotros llamamos recursos propios. Y por OCATPAS, pues ya, no, pues ya tiene conocimiento que esa bolsa de recursos se terminó y ya no hay entrega de recursos por OCATPAS hasta nueva orden por el gobierno nacional. Pero una cifra como tal no hay, depende de lo que nos entreguen en convenios y contratos para ejecutar. Doctora Leda Caicedo, muchos éxitos, muy amables. Si desea agregar algo, la escuchamos.
No pedirle a la comunidad del Valle del Cauca que siga apoyando empresas como la nuestra, que lo hace en beneficio del mismo territorio que ha mostrado un avance importante y significativo en materia de implementación de proyectos viales, de infraestructura, proyectos educativos, recreativos, y que ha fomentado también el que las personas del mismo territorio puedan mejorar su calidad de vida, porque la contratación que nosotros hacemos, uno de los pilares de la misma es exigirle a los contratistas que vincule personal de las zonas donde se ejecutan los proyectos para generar mejor calidad de vida, empleo y mejorar las condiciones de estos territorios. Que nos sigan apoyando y que crean en que el Fondo Mixto es un real y correcto, con idoneidad y experiencia, ejecutor de recursos públicos y privados. Doctora Lida Caicedo Martínez, directora ejecutiva del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social del Departamento del Valle del Cauca. Muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, señor Oscar. Muy amable, que esté muy bien. Amigos y amigas, no se retiren. En segundos volvemos con mucho más en Debates. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Emcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@emcali.com.co. En 50 instituciones educativas oficiales de Cali se viene implementando el programa de educación económica y financiera para niños, niñas y jóvenes, motivándolos al ahorro, la planeación y el emprendimiento, impactando positivamente sus vidas y las de su entorno. Programa implementado por la Fundación Universidad del Valle y la Secretaría de Educación de Cali. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. En 50 instituciones educativas oficiales de Cali se viene implementando el programa de educación económica y financiera para niños, niñas y jóvenes, motivándolos al ahorro, la planeación y el emprendimiento, impactando positivamente sus vidas y las de su entorno. Programa implementado por la Fundación Universidad del Valle y la Secretaría de Educación de Cali. Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando dónde ir en el puente festivo. En el valle he encontrado lugares maravillosos. Es que el valle es un paraíso. Y ahora que están renovando los parques de varios municipios, eso va a ser recorrido obligatorio. Eso encontré. Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío. Gelatinas en Andalucía. Ay, qué rico. Choladas en Jamundí. No, ya me dio fue hambre. Organicemos el recorrido. Son más de 13 parques que podemos visitar y conocer esos municipios. Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar, es bueno. Listo, vamos. Valle siempre adelante. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Adquiere la dupla fibra óptica y telefonía ilimitada de Emcali. Planes desde 100 megas por 63.749. Planes de 200 y 300 megas reciben 100 megas adicionales. Comunícate al 602-899-8383 o al correo siemprecontigo@emcali.com.co. Una forma de apoyar a los comercializadores y productores colombianos es comprando producto nacional. Ven a Cabaza todos los domingos y miércoles. Compra frutas, verduras, tubérculos y hortalizas de excelente calidad y a los mejores precios. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Comunícate al 322-711-5054. La naturaleza siempre advierte, por ello escúchala y obsérvala. Si durante las épocas de mucha lluvia se observa un aumento desmedido del caudal de los ríos, ponte alerta, porque puede venir una inundación. Respetemos y cuidemos la naturaleza. Comunidad avisada no cae en desastres. Una campaña salvavidas de la CBC. Amigos y amigas, a esta hora de la tarde saludamos al doctor Enrique Gómez Martínez. Buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Oscar, buenas tardes. Gran saludo a todos los seguidores de Debates y a la universidad y al departamento del Valle. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias. El doctor Enrique Gómez Martínez es abogado y político colombiano de 53 años de edad, representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y ex candidato a las elecciones presidenciales de Colombia del 2022 por el movimiento que fundó su tío Álvaro Gómez Hurtado en el año 1990. Doctor Enrique Gómez Martínez, hoy, ¿usted cómo ve uno de sus contendores en la campaña presidencial, doctor
Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia? Pues se enfrenta muchas dificultades. Una parte de esas dificultades son heredadas, otras las ha creado él mismo. Evidentemente, el ciclo inflacionario viene generando muchísima preocupación. La devaluación del peso colombiano pues se ha visto agravada por el empeño del nuevo gobierno en una reforma tributaria anticíclica que genera un gravamen excesivo en el sector productivo, acometer simultáneamente el proceso este denominado de paz total, que yo considero es un proceso de impunidad total, pues distrae la agenda del gobierno nacional y se le recarga la expectativa y la incertidumbre nacional con un paquete muy ambicioso de reformas que desgraciadamente creo que no tienen el favor de los colombianos y que no necesariamente responden a las verdaderas necesidades del país. Me refiero a la reforma a la salud, la reforma prevista a las pensiones. Por querer hacer mucho se hace poco, y creo que este gobierno, entre otras, no ha encontrado la llave, el tono ejecutivo que demanda la cantidad de problemas que normalmente afectan la oficina del presidente de la República. Se habla mucho, se hace poco y creo que pues le va a cobrar duro tanto la economía como políticamente en el año entrante y al final del día cuando un gobierno se equivoca o cae en la inacción o polariza o se embeleza en el discurso, los que sufren son los más pobres, los menos favorecidos que en este caso con la inflación y la pérdida de empleo y la recesión que viene, pues van a sufrir. Bueno, y el doctor Gustavo Petro, ¿qué debe hacer para enderezar el camino? No, pues gobernar, dejar de hablar, dejar de vilipendiar la Constitución, dejar de socavar la democracia y dejar las agendas alternas. Ser cabeza del Poder Ejecutivo requiere ejecutar. Entonces, como lo hemos visto en la semana anterior, este es un gobierno que no considera que sea su responsabilidad adelantar la acción ejecutiva. Eso es imposible. Entonces, por ejemplo, el tema de salud, pues es menos retórica politiquera y más acción en torno a los problemas de fondo en los picos de COVID, en la viruela del mono, en el pago de los ajustes de precios máximos que siguen sin definirse precisamente mientras la ministra y el superintendente andan por todo el país amenazando al sector asegurador. Lo veo clarísimo en el tema de la inflación. ¿No? La inflación en el grueso del componente, entregado el dato a noviembre, pues está derivada del problema de alimentos. Y la manera de volver a poner el campo a producir es enviar mensajes de confianza, resolver el tema de los fertilizantes nitrogenados de una forma u otra, pero expedita. Aquí se ha sentado el gobierno en la banca, ¿no? Como un director técnico que en el Mundial le den otro equipo, como si el problema de la inflación no fuera de él. Y claro que sí es, y sí se pueden tomar acciones concretas para estimular la producción agropecuaria, que insisto, es hoy día el principal factor de presión en el alza de los precios, y dejar de anunciar teorías e ilusiones que no hacen sino afectar fiscalmente a la nación. Mire, toda esta retórica de industria de los combustibles fósiles, lo único que ha logrado y lo único que va a lograr, porque Colombia no puede vivir sin la industria de los hidrocarburos. Miren nomás el crecimiento de hidrocarburos y carbón en las exportaciones de lo ocurrido de 2022. Más del 53% de nuestras exportaciones son de ese concepto. Sin esas rentas, la nación colombiana se quiebra, punto. Lo único que ha logrado la ministra Vélez y Gustavo Petro es encarecer el costo de la deuda para el país, reducir su propio margen de acción fiscal, porque tiene que pagar más intereses. Hay que dejar de lado la retórica y vuelvo, insisto, hay que empezar a gobernar. ¿Qué ministerios están saliendo a flote? ¿Están pasando raspando? Pues el silencio absoluto, casi conspirativo del Ministerio de Defensa en un país donde la inseguridad está rampante, donde las guerras propiciadas por los anuncios del gobierno de legalizar la siembra de coca, las guerras por territorios, las guerras por rutas, por cupos en las rutas, están afectando precisamente esos municipios que en el proceso de paz de La Habana eran los más vulnerables. Esos municipios, PEDER, Oscar, tienen hoy día un índice de homicidios que supera 70 por 100.000 habitantes, 3 veces la media nacional.
y sigue creciendo el problema y el ministro Velázquez nadie lo ha visto, nadie lo ha oído. Es una persona que no motiva ni genera ni protege la moral del más de medio millón de funcionarios públicos que están a su cargo. Entonces es una persona que está dedicada a probar que los miembros de las fuerzas militares o son corruptos o son paramilitares o violadores de derechos humanos, pues no tiene autoridad por la mañana para decirle a los policías y soldados de Colombia que se hagan matar en la defensa de los ciudadanos. Y de todas formas la fuerza pública está saliendo y está siendo asesinada, como sucedió antenoche de manera lamentable en la ciudad de Bogotá. Obviamente lo de Irene Vélez no lo digo yo, es la percepción global, no solo a nivel nacional, sino internacional, de que pusimos una persona sin el perfil, sin el entendimiento del sector minero energético a cargo, con una, supliendo su vacío formal de conocimiento y de habilidades con una retórica que está muy bien para los foros internacionales, pero no nos sirve para asegurar el suministro de gasolina en el país, no nos sirve para proyectar la transición verdaderamente lógica en el plano energético. Y terrible la conspiración que ha iniciado la ministra Corcho contra el sistema, buscando, induciendo la crisis para supuestamente justificar una reforma integral de la cual ella está enamorada desde hace más de 20 años, llena de mitos, llena de falsas afirmaciones sobre el sistema, mientras las realidades del sistema son los mismos de siempre. Suplir los gaps de financiamiento, mejorar la cobertura de especialistas y fortalecer el nivel básico de atención. Esas que son tareas concretas en un contexto en donde puede haber nuevos picos de COVID, no, la ministra no se pronuncia sobre eso, ni habla de eso. Ella está diciendo que ella quiere cambiar. Y el superintendente anda amenazando IPS, anda amenazando EPS con que les va a dictar medidas especiales de intervención y jugando a pagador del sistema y negociando carteras del sistema. Muy mal. En ese sentido, creo que el equipo de salud debe ser reevaluado y retirado urgentemente si Petro quiere tener gobernabilidad en 2023. ¿El presidente Gustavo Petro se está demorando en cambiar algunos de sus ministros o hay que dar un compás de espera? Es que las necesidades del país no dan espera, usted lo habrá podido ver. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted pone otro ministro que poco o nada entiende de transporte y de obra pública, como el ministro Reyes, en una de las peores coyunturas invernales de los últimos 10 años, ¿cierto? Casi que es una revivir la crisis invernal de 2010. Nada se ha hecho. De 2010 a hoy, de la famosa emergencia invernal que trató de declarar Juan Manuel Santos, no se ha saneado y regulado hídricamente la Mojana, no se ha saneado ni se ha regulado hídricamente la depresión momposina, no se ha iniciado, a pesar de haberse fondeado, la canalización del río Magdalena. No hemos resuelto el tema en la antillanura y en el piedemonte llanero de los grandes caudales de los ríos que inundan zonas productivas. Un país que lleva 40 años sin hacer adecuaciones hídricas porque eso no da votos, porque eso no permite comprar mercaditos, que es lo que le gustaría salir a hacer Petro. Él de hecho ya condenó a estas poblaciones a la emergencia perpetua. La Unidad Nacional de Gestión de Desastres debería desaparecer, porque en un gobierno y en un estado responsable, los problemas de inundaciones se canalizan, se hacen las alcantarillas, se hacen las conducciones, se hacen las compuertas, se hacen las represas y se les solucionan los problemas a la gente. Un Estado que no quiere solucionar porque le parece mejor negocio político gestionar el desastre. Ver con a la gente con el agua al cuello le permite a estos politiqueros como Gustavo Petro salir con sus mercaditos y sus boticas y sus cobijas y hacer la fanfarria del mes para cada año volver a lo mismo. Oh, sorpresa, llovió. Imagínense, Gustavo Petro es un tipo que viene y dice, estoy sorprendido que está lloviendo en uno de los países con mayor pluviosidad histórica en la tierra. Siempre ha llovido en Colombia. Lo que no hay es deseos ejecutivos de resolver los problemas. ¿Quién de este gabinete se salva? Pues los que no hablan.
Entonces, el ministro de Comercio, pues aparentemente está haciendo una buena gestión, nadie lo ha visto, no ha podido iniciar el comercio con Venezuela, pero por lo menos tiene ese propósito e inspira alguna confianza en el sector. De resto, pues yo me quedo pensando, una ministra del Trabajo que está hablando de control de precios y de subir el salario mínimo en el contexto inflacionario más importante de los últimos 25 años, pues es la clase de personas que entra a una gasolinera con una tea prendida a ver cómo soluciona los problemas. La inflación es un tema muy grave, es un tema que no se le está parando atención desde el punto de vista de lo práctico, como dije antes, en el tema de alimentos, y la solución del gobierno es entrar, por un lado, a repartir más subsidios, que todos sabemos presiona el consumo, aumenta la inflación, y salir a hacer populismo con el salario mínimo. Entonces, usted me pone una pregunta que para mí es sumamente difícil. Yo veo inacción, veo gente perdida, no veo visibilidad en la acción ejecutiva en ninguna de las áreas de gobierno. El ministro Leiva anda haciendo chistes y reconociendo nuevamente la jurisdicción internacional de la Corte de la Haya, y vamos a perder otra vez otro pleito en el que no deberíamos ir, al que deberíamos tener el carácter de defender nuestra integridad territorial, en vez de tener el deseo de andar lagarteando y chupando cámara en La Haya, y, jugándole a la agenda jurídica y litigiosa de Nicaragua, en la cual siempre hemos caído y siempre hemos perdido. Entonces, realmente para mí, desde mi perspectiva, se raja el gabinete en su totalidad en términos ejecutivos y en despropósito programático. Doctor Enrique Gómez Martínez, ¿y qué opina usted sobre la idea del presidente Gustavo Petro de convertir en gestores de paz a muchos de estos muchachos que causaron disturbios y que por poco acaban con el país hace 2 años? Pues esa falacia de que están detenidos como por cuenta de su protesta social no es cierta. Bien lo dice hoy uno de los columnistas del Tiempo, dice, estas personas están detenidas porque cometieron delitos y están condenados porque cometieron delitos. Y lo que a mí más me sorprende es, uno, la interferencia en el Poder Judicial del Poder Ejecutivo. Al margen de si el Congreso de bolsillo le dio o no esas facultades y se las ratificó al presidente, estos no son gestores de paz. Gestores de paz antes eran cabecillas que podían traer cabecillas. ¿Estos qué cabecillas van a hacer? Lo segundo, Petro parece conocer bien a estas personas porque dice que va a decir cuáles sí y cuáles no. O sea, los conocía durante los disturbios. Segundo, los conocía durante los disturbios, pero entonces sabía que hacían parte de la estructura urbana del ELN. Es lo que yo he llamado el kinder del ELN. Ahí el espacio de formación de comandos, de sargentos, de suboficiales de la guerrilla. Entonces los quieren volver a la calle y esa es mi tercera pregunta. ¿Para qué nos necesitan con urgencia en la calle? Para volver a generar un clima de inseguridad para funcionarios y ciudadanos, para volver a generar zozobra en los colombianos y ayudarse en el gobierno en el más clásico estilo del totalitarismo fascista. Es yo tengo aquí mis tropas de asalto que el día en que la gente me deje de marchar, espere y verá cómo le quemo un Transmilenio, espere y verá cómo cojo a la policía y la alineo. Esa es la ruta que siguiendo, ahí no hay gestión de paz posible, son delincuentes condenados o son personas que estaban pendientes de condena y a esos sí le preocupan al presidente, mientras hay decenas de miles de colombianos pendientes de condena privados de la libertad, esos sí no le ocupan su atención precisamente en una reforma judicial. Así las cosas, doctor Enrique Gómez Hurtado, si usted tuviera al frente al presidente Gustavo Petro, ¿qué le recomendaría que hiciera, por ejemplo, en los primeros 6 meses del año próximo? Yo creo que hay que atender el problema de la inflación, hay que mitigar las expectativas sobre el reajuste del salario mínimo y hay que recuperar la confianza de la banca internacional, porque estamos precisamente en manos de un gobierno de izquierda que odia la banca multilateral, pero le está haciendo el mejor negocio posible a los tenedores privados de bonos. Que hay que salir a decir que Colombia mantiene su política de exploración y explotación petrolera y de carbón, que va a aprovechar esta mini bonanza que ha derivado de la guerra en Ucrania para nuestro carbón, para nuestro petróleo, y que con eso se le va a dar solidez a las finanzas públicas. Y dejar de pensar que lo que necesita Colombia es la destrucción de su institucionalidad. El gobierno tiene que entrar en clave de mejorar, transformar lo que hemos logrado como sociedad con medidas concretas y puntuales.
El discurso no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad son las acciones. Solo las acciones interesan a la ciudadanía. Y en ese sentido yo invito al presidente Petro a que deje la cháchara, deje la retórica y se sienten a gobernar, que es para eso que los eligieron. No pueden sacarle el cuerpo a eso. Ellos parecen en su imaginario que creen que pueden dejar de lado la función ejecutiva y que eso se va a resolver solo por la inercia de la dinámica estatal, y no es cierto. La verdad es que se necesita liderazgo ejecutivo y que es para eso que está él en ese lugar encabezando la rama ejecutiva del poder público. Doctor Enrique Gómez Martínez, para finalizar, ¿qué le quiere usted, qué mensaje le quiere enviar usted a los cientos, miles, millones de colombianos, esas 10 millones de personas que no creyeron en el doctor Gustavo Petro y que aún piensan que Colombia es un buen videro? ¿Qué mensaje le quiere entregar a ellos? Que aún creen que hay esperanza. Hay que hacer la política. Nosotros descuidamos la política, nos dio asco la política, la abandonamos, y en 2023 tenemos un reto enorme en cada municipio, en cada departamento del país. Toca elegir bien, toca romper con los partidos tradicionales que nos trajeron hasta aquí y están sentados a manteles con el gobierno de Gustavo Petro, y nos toca generar una alternativa creíble, un discurso de país creíble frente a esta teoría de un Estado socialista que propone el pacto histórico. Y eso solo se resuelve trabajando, es lo que estamos haciendo. Por eso voy al Valle del Cauca los próximos 3 días a reunirme con liderazgo, a construir la estructura del partido, a entrevistarme con candidatos a consejos, alcaldías, a la asamblea departamental, para construir una verdadera alternativa. La democracia no se salva sola, eso no es problema de otro. Hay que hacer el trabajo político en primera persona plural, volver a militar, volver a hacer el activismo, mantenerse atento en el voluntariado, respaldar a los buenos candidatos en cada municipio del país, y esa es la única salida para proteger nuestra democracia y volver a recuperar un poder para el ciudadano, para el bien común, para que se transforme de verdad la sociedad colombiana. Ese es mi mensaje. Usted me ha dado pie para un último interrogante. ¿Usted ya tiene nombres en Santiago de Cali, en el Valle del Cauca, o apenas está empezando el proceso? No, tenemos muchas personas interesadas en aspirar a distintas corporaciones públicas y cargos unipersonales por Salvación Nacional. Precisamente por eso estoy de gira y sigo invitando que nos busquen en salvacionnacional.co a todas las personas que, vuelvo y digo, quieren transformar el país en el municipio, en el departamento. No esperen que Dios o los marcianos o la providencia divina arreglen los problemas. Este problema nos metimos nosotros, tenemos que salir de él con trabajo, con compromiso y con acción política concreta. Entonces sí tenemos muchos candidatos interesantes, hemos formado mesas directivas en muchos municipios, casi 14 municipios del Valle, ya las tienen. Aspiramos a llegar a un 100% de los municipios del Valle hacia inicios de febrero, y esas mesas de manera descentralizada, de manera empoderada, pues nos van a presentar sus aspirantes para la política local. Esa es la forma en la que creemos que se le aporta a la democracia y se genera una nueva alternativa de poder. Doctor Enrique Gómez Martínez, ex candidato a la presidencia de la República, muy amable por sus conceptos en nuestro programa de televisión y muchos éxitos. Gracias, Oscar. Un gran saludo a todos los seguidores de Debate y gracias por la oportunidad. Un abrazo. Y muchas gracias un segundito, doctor, y muchas gracias al apoyo periodístico de María Claudia Montoya. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con mucho más en Debates.